Cuando quedé atrapada en ese ascensor, pensé que iba a morir. Pero lo que más me asfixió no fue el espacio reducido, sino mi propia casa. Regresé esperando que me preocuparan, pero lo único que recibí fueron acusaciones, indiferencia y descuido. He pasado toda mi vida trabajando incansablemente, pero mi esposo, Carl, me trata como si no existiera. Mi hijo, Ryan, no hace más que criticarme. Mi nuera, Lucía, me ve como una niñera gratis. Incluso mi nieto, Alex, me mira con desdén. Y en ese momento, finalmente entendí, yo no era nada en esta casa. ¿La parte más cruel? Cuando estuve al borde de la muerte, ni siquiera les importó. Mientras estuve atrapada, Carl se quejó de que interrumpía su baile con su amante. Ryan estaba furioso porque lo había molestado, haciéndolo llegar tarde a recoger a su hijo. Y cuando regresé a casa cojeando, herida y exhausta, lo único que tuvieron que decirme fue, ve a preparar la cena. Basta. He soportado esto toda la vida, pero ya no. Esta vez, verán que no soy alguien a quien puedan pisotear. Cuando tiré mi delantal y dije, ya terminé. Cuando tomé mi maleta y declaré, quiero el divorcio. Vi el miedo en sus rostros. Escuché sus súplicas desesperadas. Y en ese momento, finalmente tomé el control de mi propia vida. Mi vida apenas comienza. Iba a recoger a mi nieto, Alex, cuando ocurrió lo inesperado, el ascensor dejó de funcionar. Al llegar al 8º piso, un fuerte estruendo resonó en el espacio, seguido de una violenta sacudida. La caída repentina me hizo caer de rodillas. El corazón me latía con fuerza en la garganta y todos los nervios de mi cuerpo gritaban de terror. Luego, de repente, el ascensor se detuvo. Dejé escapar un suspiro tembloroso y caí contra la pared, con mis extremidades sin fuerza. Atrapada conmigo había una mujer joven, que ya lloraba y tenía el rostro pálido de miedo. Se puso de pie y presionó el botón de llamada de emergencia. Una voz respondió rápidamente, asegurándonos que la ayuda estaba en camino y exhortándonos a mantener la calma. Pero, ¿cómo podríamos hacerlo? El ascensor seguía peligrosamente suspendido en el aire. Nadie sabía qué sucedería a continuación. Una sensación de pavor se apoderó de mí. Saqué mi teléfono, desesperada por hacer lo que podría ser mi última llamada, a Carl. La línea se conectó, y antes de que pudiera decir una palabra, su voz irritada dijo, ¿qué? El miedo había cerrado mi garganta, dejándome incapaz de formar una frase coherente. Estoy en medio de un baile. No tengo tiempo para esto. Y dicho esto, colgó. Volví a llamar, pero no respondió. El pánico aumentó y llamé a Ryan. No sabía cuánto tiempo estaría atrapado allí. No sabía si lograría salir con vida. Pero había algo que no había olvidado, se suponía que debía recoger a Alex. Esta vez, me aclaré la garganta antes de hablar. En el momento en que se conectó la llamada, le expliqué rápidamente mi situación, le dije que no se preocupara y le pedí que fuera a buscar a Alex. ¿Su respuesta? Eres completamente inútil. La línea se cortó de nuevo. Me quedé mirando mi teléfono, con la visión borrosa. Tenía tanto que decir, tantas cosas que quería dejar atrás, pero ni siquiera me habían dado la oportunidad de despedirme. A mi lado, la joven llamaba a su novio. Al principio, él la consolaba, pero a medida que pasaba el tiempo, su paciencia se agotaba. Cariño, escucha, tengo trabajo que hacer. Necesito entregar un informe antes de la fecha límite. No te preocupes, solo espera al equipo de rescate, ¿de acuerdo? Su respiración se entrecortó. Si cuelgas, nos separamos. Vamos, cariño, no seas así. Tienes que entender que yo también tengo responsabilidades. Estarás bien. Llámame cuando salgas, ¿vale? Iré a buscarte. No te atrevas. La llamada terminó. Ella apretó la mandíbula, se secó las lágrimas y, sin dudarlo, bloqueó su número. El ascensor quedó en silencio. Había oído cada palabra. Estos jóvenes lo tenían muy fácil. Si les hacían daño, podían marcharse sin más.
Carl me había colgado tantas veces que ya había perdido la cuenta. Cada vez que llamaba, sus primeras palabras siempre eran, ¿qué quieres? Y cada vez, antes de que pudiera decir nada, colgaba. Pero hoy, ¿qué hubiera pasado si esta hubiera sido mi última llamada? ¿Se habría arrepentido? Negué con la cabeza. No, no lo haría. Me negué a arriesgar mi vida por su remordimiento. Sobreviviría. Tenía que hacerlo. Señora. Tiene la rodilla hinchada. Exclamó de repente la joven. Volví a la realidad, miré hacia abajo y me acomodé los pantalones. Está bien. Me di un golpe cuando el ascensor se cayó antes. Está bien, siempre y cuando estés bien. Dios, esto es aterrador. No te preocupes, cariño, murmuré con voz más firme de lo que me sentía. Todo va a salir bien. Acurrucados juntos en ese espacio oscuro y claustrofóbico, soportamos la agonizante espera, aferrándonos a la esperanza. Por fin llegó el rescate. Cuando nos sacaron, ya había caído la noche. No pude tomar otro ascensor, así que subí las escaleras, 10 tramos, arrastrando mi pierna herida. Cuando llegué a mi apartamento, todo mi cuerpo temblaba de cansancio, dolor y hambre. Apenas tuve fuerzas para girar el pomo de la puerta. En el momento en que entré, la voz furiosa de Ryan explotó en mis oídos. Ah, entonces finalmente decidiste aparecer. ¿Tienes idea de cuánto me jodiste hoy? Me quedé congelado en la puerta. No me preguntó si estaba bien. No se dio cuenta de que apenas me mantenía en pie. Su rabia no hizo más que aumentar. Tuve que pedir permiso para ir a buscar a Alex. ¿Sabes lo que me costó? Un gran negocio perdido. Me lo robaron en el último minuto. ¿Tienes idea de lo duro que trabajo? Y todo lo que pido es que te ocupes de una pequeña cosa, que me ayudes por una vez. Y ni siquiera puedes hacer eso. ¿Qué diablos vales tú? Basta. Dejen de discutir. Están molestando a Alex mientras estudia. Lucía salió de la habitación de Alex, su expresión se oscureció en el momento en que me vio. Ella dejó escapar un suspiro de impaciencia. Susie, date prisa y prepara la cena. Es tarde y todos estamos hambrientos. Parpadeé y asimilé las palabras. Luego, sin decir palabra, me di la vuelta y cojeé hacia la cocina. Durante todo ese tiempo, Carl permaneció tendido en el sofá, con los ojos pegados al televisor, completamente indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Ni siquiera levantó la vista. Ninguno de ellos notó lo pálida que estaba. Ninguno de ellos vio mis piernas temblorosas, como luchaba con cada paso. Y de repente, un profundo sentimiento de injusticia se apoderó de mí. Acababa de pasar por algo aterrador. Me quedé atrapada en un ascensor, indefensa y asustada. Apenas había llegado a casa, agotada y dolorida. Y, sin embargo, nadie me preguntó si estaba bien. Nadie se preguntó si estaba herida o asustada. Lo único que les importaba era que no había recogido a Alex a tiempo. Mi mente retrocedió hasta la última vez que le pedí ayuda a Carl. Mi reumatismo se había agravado tanto que apenas podía caminar. El dolor era incesante y me apuñalaba los huesos día y noche. Le había rogado a Carl que recogiera a Alex solo por unos días, solo hasta que pudiera moverme sin agonía. Pero él se negó. Había practicado baile con nuestra vecina, Vivian. Y, al parecer, eso era más importante. Cuando Ryan se enteró, no se enojó con Carl. No. Él estaba enojado conmigo. Mamá, estás siendo ridícula. Papá pasó años trabajando lejos de casa, rompiéndose la espalda para sacar adelante a esta familia. Sufrió durante más de una década. Ahora que es mayor, se merece descansar. Pero tú, nunca has tenido un trabajo. Nunca has experimentado lo duro que es trabajar. ¿Y ahora estás poniendo excusas solo para librarte de algo tan simple como recoger a Alex? Eso es más que egoísta. Así que apreté los dientes y lo hice de todos modos. Soporté el dolor. Cojeé en cada carrera escolar, esforzándome hasta que no me quedó nada.
Pero esta vez, me quedé atrapada en un ascensor. Físicamente no podía estar allí. Y a Ryan nunca se le ocurrió pedirle ayuda a su padre. Sabía dónde estaba Carl. Sabía que Carl estaba bailando con su amante. Y, sin embargo, prefería tomarse un tiempo libre del trabajo antes que pedirle a Carl que interviniera. Porque en esta casa, Carl era intocable. ¿Y yo? Yo no era más que una criada. Una sirvienta que había renunciado a todo por esta familia, solo para que me trataran como si no valiera nada. Se me formó un nudo en la garganta y mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. Durante años me había dicho a mí misma que ya estaba acostumbrada a esto, a la fría indiferencia de Carl, a las constantes exigencias de Ryan y Lucía, a sus palabras afiladas que me cortaban como cuchillos. Pensé que había aprendido a vivir con ello. Pero esta noche, algo cambió. Tal vez fue el dolor en mi pierna, que se irradiaba hasta mi pecho. Quizás fue el peso aplastante de todo lo que había soportado. O tal vez, por primera vez en mi vida, finalmente me di cuenta de la verdad. No lo pude soportar más. No lo soportaría más. Y juré que en ese momento pagarían por cada cosa que me habían hecho. ¿Ya está lista la cena? La voz impaciente de Carl resonó desde la sala de estar. Volví a la realidad, inhalé profundamente y luego, sin dudarlo, tiré el paño de cocina a un lado y salí. Yo no cociné la cena. Carl frunció el ceño, claramente disgustado. Eres muy lento. Vivian ya me ha estado enviando mensajes de texto para que vaya a bailar. Olvídalo, simplemente me saltaré la cena. Dicho esto, se levantó, acomodó su ropa apenas arrugada y sacó su teléfono mientras caminaba hacia la puerta. Ya voy, bajó en un segundo. Su tono era ligero, casi ansioso. Fue entonces cuando Ryan salió de su habitación con expresión sombría. Mamá, ¿qué diablos estás haciendo? Ya había tenido suficiente. Quien quiera comer, que cocine. Ya terminé. Lucía, que estaba recostada en el sofá viendo la televisión, levantó la cabeza de golpe. Su voz se volvió aguda. Susie. ¿Qué clase de rabieta es esta? ¿No te importa tu nieto? Alex lleva mucho tiempo diciendo que tiene hambre. Me burlé. ¿Y a ninguno de ustedes se les ocurrió levantarse y hacer algo por sí mismos? Todo lo que saben hacer es sentarse allí y exigir. Lucía resopló, cruzándose de brazos. No sabemos cocinar. El temperamento de Ryan estalló. Dios mío, es solo una comida. ¿De verdad estás tratando de chantajearnos con esto? Lucía, llama a Alex. Esta noche cenaremos fuera. Lucía me lanzó una mirada fulminante antes de desaparecer en la habitación de Alex. Unos momentos después, apareció, tomó su mano y alzó la voz lo suficiente para que yo la escuchara. Vamos, Alex. Esta noche vamos a tu restaurante favorito. El rostro de Alex se iluminó de emoción. Prácticamente saltó de alegría. Sí. Por fin. Al pasar a mi lado, sonrió y sacó la lengua, una burla deliberada. Yo voy a comer comida deliciosa con mami y papi, ¿y tú no? Él siempre había odiado mi forma de cocinar. Me odiaba. Cada vez que lo recogía de la escuela, hacía un berrinche y pedía helado, pero su estómago siempre había sido sensible y yo tenía que controlar su ingesta. Él me guardó rencor por eso. Había intentado muchas veces prepararle golosinas especiales, cosas divertidas y coloridas, pero nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. La puerta principal se cerró de golpe. Y así, la casa quedó en silencio. Un silencio inquietante y sofocante. Estaba solo. Durante un largo momento me quedé allí, entumecido. Luego, lentamente, me arrastré hasta el sofá y me hundí. Me subí el pantalón y examiné mi rodilla. Los moretones se habían profundizado hasta adquirir un repugnante tono púrpura, y la hinchazón era incluso peor que antes. Busqué el botiquín de primeros auxilios y me temblaban las manos mientras limpiaba la herida. El dolor era intenso, tan intenso que las lágrimas se deslizaron silenciosamente por mi rostro.
Una vez que terminé, el cansancio me invadió como un maremoto. Ni siquiera llegué a la cama. Me desmayé allí mismo en el sofá. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando el sonido de la puerta principal al cerrarse me despertó. Carl había regresado. Lo primero que hizo fue empezar a hurgar en los armarios. ¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios? Me quedé helado y me quedé sin aliento. ¿Había sido eso? ¿Se había dado cuenta finalmente de mi lesión? Mis ojos ardían con una esperanza involuntaria y embarazosa. Tal vez, solo tal vez, había visto mi rodilla hinchada. Tal vez le importaba. Lucía dudó antes de responder. Creo que está debajo del soporte del televisor. Ryan frunció el ceño y se acercó. Papá, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Por qué necesitas el botiquín de primeros auxilios? La respuesta de Carl fue casual, casi despectiva. Oh, no es para mí. Vivian se torció el tobillo mientras bailábamos. Está todo hinchado. Parecía bastante doloroso. En ese instante, fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza. Toda esa tonta esperanza se ha ido. Debería haberlo sabido mejor. Ese calor fugaz que había sentido se hizo añicos, como un cristal frágil que se me resbala de las manos y se hace añicos contra el suelo. Sentí un frío entumecimiento que se extendió por todo mi cuerpo y se filtró hasta mis huesos. Sentí como si hubiera caído en un abismo helado. Carl agarró el botiquín de primeros auxilios y corrió hacia la puerta, como si cada segundo que Vivian esperaba fuera una auténtica agonía para él. Entonces, justo cuando llegó a la salida, se detuvo, se dio la vuelta y sin dudarlo un segundo me dio una orden. Prepara mañana una sopa de pollo en abundancia. Se la llevaré. Vive sola y, como tiene el pie lastimado, no podrá cocinar por sí sola. Y dicho esto, salió, sin siquiera mirar atrás. Ryan apenas reaccionó, simplemente sacó su billetera y arrojó descuidadamente algunos billetes sobre la mesa. Mamá, ve al mercado temprano mañana y compra el pollo y las verduras más frescas. Después de dejar a Alex en la escuela, empieza a cocinar la sopa a fuego lento. Déjala cocer más tiempo, así sabrá mejor. Los miré fijamente, con la mente en blanco. No es que no supieran cómo cuidar a alguien. Simplemente nunca pensaron en cuidarme. Me vino a la mente la imagen de la joven que salía del ascensor. Su novio la había ignorado una vez y ella había decidido marcharse inmediatamente. Y sin embargo, ¿qué pasa conmigo? Había soportado toda una vida de negligencia mucho peor, heridas mucho más profundas y nunca había considerado dejarlo ir. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nací, me enseñaron a soportar, a obedecer, a sacrificarme. Yo era joven, ingenua y creía tontamente que el matrimonio sería mi refugio. Pero después de casarme con Carl, me di cuenta de que simplemente había entrado en otra prisión. Era irascible, cruel, impaciente. El más mínimo inconveniente lo hacía enfurecer. A veces, su ira se reducía a palabras. Otras veces, era peor. Pero nunca me fui. Porque no tenía a dónde ir. Me crié en una familia estricta y conservadora, y me obligaron a abandonar la escuela a una edad temprana. No tenía educación, ni trabajo, ni habilidades, excepto para las tareas domésticas. Así que me quedé. Si la cena no era de su agrado, me gritaban. Si la casa no estaba impecable, me gritaban. Si el bebé lloraba demasiado, me gritaban. Un día, cuando ya no pude soportarlo más, corrí a casa donde estaba mi madre, sollozando. Pero antes de que terminara el día, mi familia me envió de regreso. Una hija casada no vuelve a casa. Por más agraviada que te sientas, te lo tragas. Así que me lo tragué. Aprendí a cocinar. Aprendí a limpiar. Aprendí a soportar. Aprendí a volverme invisible. Luego Carl se fue a buscar negocios en otra ciudad. Estuvo ausente durante más de una década. Y yo me quedé sola, criando a Ryan, cuidando de su madre anciana, manteniendo unida la casa, día tras día, año tras año. Luego, cuando Ryan se casó y formó su propia familia,
tuvo la generosidad de mudarnos con Carl a la ciudad. Lo llamó permitirnos disfrutar la vida. Los viejos vecinos de casa me envidiaban. Tu hijo tiene mucho éxito. Carl debe haberse tranquilizado ahora que es mayor. Ya no te pega, ¿verdad? Por fin tienes tus días buenos por delante. ¿Buenos días? Carl me ignoraba. Ryan me daba órdenes. Lucía me trataba como si fuera mano de obra gratuita. Y Alex, mi propio nieto, me odiaba. Le había dado todo a esta familia. Y a cambio, yo no era más que un sirviente. Ya estaba terminado. Ya me había sacrificado bastante. Se suponía que debía pasar el resto de mis días así, soportando su fría indiferencia, su crueldad desdeñosa, su absoluta falta de respeto. No. No. Y de repente, la voz de aquella chica en el ascensor resonó en mi cabeza. Quiero romper. No, no quería simplemente romper. Yo quería el divorcio. Divorcio. Quiero el divorcio. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sentí como si me hubieran quitado 1000 libras de encima. Por primera vez en décadas, me mantuve erguido. La cabeza de Ryan se levantó de golpe y sus ojos se abrieron por la sorpresa. ¿Tú, qué acabas de decir? Respiré profundamente, lo miré a los ojos y repetí, lenta y deliberadamente. Dije, quiero el divorcio. Ya terminé de servir a esta familia de parásitos desagradecidos. Me voy de aquí. Me niego a perder ni un segundo más de mi vida cuidando de ustedes. El rostro de Ryan se oscureció y su voz se volvió aguda. Mamá, ¿te has vuelto loca? Eres demasiado mayor para hablar de divorcio. ¿No te da vergüenza? ¿Sabes lo humillante que será esto? La gente se reirá de nosotros. Lucía puso los ojos en blanco, burlándose. Oh, Susie, ¿te está hablando la menopausia? ¿Por qué estás enojada? ¿Vivian? Ella solo es la compañera de baile de papá. Estás haciendo un escándalo por nada. La expresión de Ryan cambió y se dio cuenta. Espera, ¿se trata de Vivian? Mamá, no puedes hablar en serio. Solo bailan juntos. ¿Y quieres el divorcio por eso? Eso es ridículo. Negué con la cabeza y mantuve la voz firme. No me importa lo que pienses. Ya tomé una decisión. Una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida, no estaba pidiendo permiso. No estaba esperando aprobación. Había pasado toda la vida reprimiendo mis propias necesidades. No más. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de euforia. Nunca me había sentido más viva. Me giré, agarré mi teléfono y llamé a Carl. La línea conectada. Ni siquiera se molestó en saludarme. ¿Y ahora qué? Preguntó con irritación, tan impaciente como siempre. Apenas tuve tiempo de hablar antes de que colgara. Ni siquiera me dio una oportunidad. Perfecto. Una risa amarga burbujeó en mi garganta mientras me giraba y caminaba hacia mi habitación. Cogí una maleta y empecé a hacer la maleta. Ryan finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio. Su rostro se contrajo en pánico mientras buscaba a tientas su teléfono y marcaba el número de Carl con manos temblorosas. Papá, tienes que volver a casa. Ahora. Mamá ha perdido la cabeza, quiere el divorcio. Mientras empacaba mis cosas, me di cuenta de lo patéticamente poco que tenía. Había pasado toda mi vida ahorrando, sacrificándome y sin darme ningún gusto ni un solo momento. Y ahora, mientras me encontraba allí, preparándome para partir, me di cuenta, después de todas estas décadas, todo lo que tenía a mi nombre era unas cuantas prendas descoloridas y raídas. Cerré los ojos, tragándome el nudo amargo que tenía en la garganta. De la mesita de noche, saqué mi libreta bancaria y mis documentos personales y los metí en mi bolso de viaje junto con mi ropa. Cuando cerré la cremallera de la bolsa, todavía quedaba un enorme espacio vacío dentro. Esto era todo lo que tenía. Mi vida entera se reducía a una maleta a medio llenar. ¿Terminaste de empacar?
Ryan se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona tirando de sus labios. Burlón. Desdeñoso. ¿Cuándo volverá Carl a casa? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Ryan se encogió de hombros y fingió indiferencia. Ni idea. Vivian lo necesita ahora mismo. No puede separarse de ella. Mis manos se apretaron en puños. Ryan chasqueó la lengua. Vamos, mamá, deja de actuar. Su sonrisa burlona se hizo más profunda y se tiñó de condescendencia. Todo este berrinche no es más que una estrategia desesperada para alejar a papá de Vivian, ¿no? Su mirada era puro desprecio. Mamá, mírate a ti misma. No eres una jovencita que compite por la atención de un amante. ¿Te das cuenta de lo patética que te ves ahora mismo? Me lo quedé mirando. Este era mi hijo. Un niño que había criado con mis propias manos. Un niño que una vez había sido tan dulce, tan amable. ¿Y ahora? No lo reconocí en absoluto. Pero Ryan no había terminado. Sus palabras se volvieron más agudas, cada una como una daga. Mamá, estás exagerando mucho. Ambos son mayores. ¿Qué puede estar pasando? ¿De verdad estás haciendo un escándalo por esto? Vivian acaba de perder a su marido. Sus hijos viven lejos. Estás sola, mamá. Sola. ¿No es normal que los vecinos se ayuden entre sí? Exhaló con fuerza, como si fuera la única persona racional en la habitación. Y, honestamente, deberías estar agradecido. ¿Tienes idea de cuántas personas desearían que sus hijos los acogieran y cuidaran de ellos? Y aquí estás tú, haciendo un berrinche por nada. Su tono cambió, ahora condescendiente. Está bien, mamá, ya basta. Déjalo ya. Esto se está volviendo vergonzoso. Pude escuchar más. Mi cuerpo se movió antes de poder pensar. Grieta. Mi palma chocó con su cara. La bofetada resonó en la habitación. Ryan se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Dejé escapar una risa fría y sin humor. ¿Agradecido? Di un paso adelante y lo miré a los ojos. ¿De verdad crees que debería estar agradecido por pasar todos los días cocinando, limpiando y atendiendo a un grupo de adultos que se niegan a mover un dedo? ¿Crees que debería estar agradecida por arrastrar mis doloridas piernas para recoger a Alex de la escuela, solo para volver a casa y servirte la cena como una maldita sirvienta? ¿Crees que debería estar agradecido por casi morir en un ascensor, solo para volver a casa y ser regañado porque te molesté? Escupí al suelo. Agradecido, mi culo. Me has desangrado durante años, ¿y todavía crees que te debo más? ¿Aún crees que debería seguir siendo tu sirviente? Sigue soñando. Ryan se tocó la mejilla dolorida y su expresión se torció en algo oscuro. Por primera vez en mi vida lo vi, odio. Él me odiaba. Esta fue la primera vez que le puse la mano encima. Y sin embargo, después de todo lo que había hecho por él, todo lo que había renunciado por él, esto fue lo que se necesitó para finalmente obtener una reacción. No, amor. No culpa. Simplemente odio. Qué trágico. Qué absoluta y patéticamente trágico. Ryan perdió el control y su voz se alzó, temblando de furia. ¿Qué diablos has hecho por mí además de cocinar y cuidar niños? Se giró hacia la ventana, señalando con el dedo la ciudad que se encontraba debajo. Miren a mis amigos. Miren a sus padres. Todos y cada uno de ellos ayudan a sus hijos a comprar una casa, un auto, lo que sea. Apretó los dientes y su voz era venenosa. Pero, tú. Su mano se extendió y apuntó directamente hacia mí. Eres el peor. Al menos papá me compró un auto, ¿qué diablos me has regalado? ¿Alguna vez has trabajado un solo día en tu vida? ¿Alguna vez has ganado un centavo por tu cuenta? No. Ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo. Su labio se curvó con disgusto. No eres más que un peso muerto. Una carga.
Su voz bajó, goteando puro desprecio. Entonces, ¿qué te da derecho a estar ahí y sermonearme? Todo mi cuerpo tembló de rabia mientras levanté la mano y abofeteé a Ryan otra vez en la cara. Eres un cabrón desagradecido. Su cabeza se giró hacia un lado y sus ojos se abrieron con incredulidad. Pero no me importó. Una vida de furia reprimida, dolor enterrado y resistencia silenciosa estalló de repente. Cuando eras pequeña, estabas enferma todo el tiempo, entrabas y salías del hospital constantemente. Tu abuela decía que eras una carga, un desperdicio de dinero. Se negó a pagar tu tratamiento. ¿Recuerdas quién te cargó en mi espalda, corriendo de puerta en puerta, rogando a los vecinos que me dieran dinero para poder ofrecerte la atención médica que necesitabas? Fui yo. Ahora estás aquí mirándome con desprecio por no tener trabajo, por no ganar dinero. ¿Tienes alguna idea de por qué nunca trabajé? Cuando tenías 3 años, la hermana de Carl me dijo que te enviara lejos, que te dejara vivir con tu abuela para que ella pudiera llevarme a la ciudad a ganarme la vida. Pero, ¿cómo podría? Tu abuela te trataba como a una molestia. Apenas te daba de comer. Si te hubiera dejado con ella, no habrías sobrevivido. ¿Y ahora, te atreves a llamarme una carga? Dejé escapar una risa amarga y hueca. Cuando eras pequeño, eras la carga que tenía que llevar todos los días. Pero, ¿alguna vez te guardé rencor? ¿Alguna vez te culpé? No. Te amaba. Eras mi mundo entero. El rostro de Ryan palideció. Sus labios se separaron, temblando como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. ¿Por qué no lo recordaba? Había pasado tantos años culpándome, menospreciándome, tratándome como a la criada no paga de la familia. Nunca se detuvo a pensar en todo lo que había hecho por él. Respiré temblorosamente, me limpié la cara y me obligué a mantener la calma en mi voz. Sí, tu padre trabajó fuera de casa durante más de una década. ¿Y crees que lo pasó mal? Pero, ¿sabías que durante los primeros 10 años no envió ni un solo centavo a casa? ¿Sabías que fui yo quien mantuvo a esta familia a flote? ¿Sabes que cada comida que comiste, cada prenda de ropa que usaste, cada vez que enfermaste, todo fue culpa mía? ¿Crees que él sufrió? Solté una risa breve y amarga. ¿Alguna vez te detuviste a pensar, qué pasa conmigo? Y finalmente, llegaron las lágrimas. Los había contenido por tanto tiempo, pero ahora caían a borbotones, trayendo consigo décadas de agotamiento, angustia y dolor. La boca de Ryan se abrió y se cerró. Se atragantaba con sus propias palabras, luchaba por hablar. Mamá. Él me alcanzó. Pero di un paso atrás. Su mano quedó suspendida en el aire, aturdida. Por primera vez, un pánico real brilló en sus ojos. Pero esta vez no me iba a ablandar. Me sequé las lágrimas, tranquilicé mi respiración y hablé con una voz tan tranquila que casi sonaba fría. Ryan, no te debo nada. Te he dado todo lo que tenía. Así que no tienes derecho a juzgarme. No tienes derecho a culparme. Todo el cuerpo de Ryan tembló. Su rostro se contrajo de dolor, en algo parecido al arrepentimiento. Después de un largo silencio, finalmente habló, su voz baja y ronca. Mamá, me equivoqué. Fui egoísta. No debí haberte tratado así. Lo siento. Hice una pausa. Ryan, ¿disculpándose? Pero extrañamente, no sentí nada. Me he sentido decepcionado demasiadas veces. Y efectivamente. Al instante siguiente, me agarró la mano y su voz de repente se volvió suave y persuasiva. Mamá, demos un paso atrás, ¿vale? Olvidémonos de esta noche. Podemos volver a como eran las cosas y volveremos a vivir felices como una familia. Dejé escapar una risa aguda y sin humor. Déjame adivinar, ¿todavía crees que es culpa mía, que soy yo quien está armando un escándalo? Ryan se estremeció, sorprendido. No, mamá, eso no es lo que quise decir. No tienes que explicarlo, lo interrumpí, con un tono tranquilo pero frío como el hielo.
A tu padre nunca le importó esta familia cuando era joven. Siempre estaba demasiado ocupado ayudando a otras personas. ¿Y ahora que es mayor? Sigues siendo el mismo. Apenas me habla, pero anda por ahí haciendo de cuidador de otra mujer. Ryan, estoy exhausto. Ryan inmediatamente negó con la cabeza y se apresuró a defender a Carl. Mamá, estás pensando demasiado. Es solo una cuestión de medicina. Es solo una cuestión de buena vecindad. No es gran cosa. Lo miré fijamente por un largo momento y luego dejé escapar una risa suave y fría. ¿Es eso así? Entonces vamos a verlo nosotros mismos. Carl y Vivian nunca fueron solo compañeros de baile. Me había dado cuenta hacía meses, las miradas furtivas, los roces persistentes. Y ahora que el marido de Vivian se había ido, ni siquiera intentaban ocultarlo. ¿Divorcio? Por supuesto que me estaba divorciando. Pero no me iba en silencio. Vivian vivía en el primer piso. Cuando miré a través de su ventanal, me encontré con una escena tan desagradablemente íntima que casi me reí. Bajo la tenue luz dorada, Vivian estaba sentada en el sofá con una pierna sobre el regazo de Carl, desempeñando el papel de una damisela indefensa y frágil. Carl se arrodilló frente a ella y le aplicó con cuidado un medicamento en el tobillo como si estuviera manipulando un objeto invaluable. Su rostro era tan gentil, tan concentrado, como si no fuera el mismo hombre que me había ignorado durante años. Entrecerré los ojos y mis labios se curvaron en una mueca fría. ¿Entonces esto era una preocupación vecinal? ¿Ves, mamá? Estás exagerando. Ryan, que estaba de pie a mi lado, hizo un gesto con la mano en señal de desdén. Su tono era perezoso, indiferente. Míralo, su rostro está serio. No pasa nada inapropiado. Ya es tarde. ¿Era realmente necesaria esta pequeña investigación? Cállate. Sigue mirando. Mi voz sonó fría como el hielo. Carl terminó de aplicar el medicamento. Cuando Vivian hizo una mueca de dolor, se inclinó y sopló suavemente en su tobillo. Ryan dejó escapar una risa incómoda, pero su voz vaciló. Bueno, ya sabes, soplar una herida es bastante normal, ¿verdad? Se quedó en silencio. Porque el siguiente segundo. Carl atrajo a Vivian hacia sus brazos. Y la besó. Como una cerilla que enciende la leña seca, la tensión se encendió al instante. Vivian hizo un intento poco entusiasta de apartarlo, con una voz tan suave como una pluma. Cierra las cortinas. Carl dudó, a punto de levantarse. Y fue entonces cuando me vio. Nuestras miradas se cruzaron. El aire se congeló. Entonces. Un destello de luz cegador. Mierda. El flash de mi teléfono estaba encendido. Ups. Mi error. Dejé el flash encendido. Una voz fuerte y familiar resonó detrás de mí. Espera. Esa voz. Me di la vuelta. Y casi se echa a reír. No fue solo Tracy. Ella había traído a todo el equipo. Solo se lo había dicho a ella, pero de alguna manera, todo un grupo de viejos amigos se había unido a nosotros. Se trataba de mujeres que normalmente se quejaban de dolores de rodillas y espalda, pero en cuanto olían un chisme, dejaban atrás a una jauría de galgos. 7 de ellos. De pie, en perfecta formación, con las cámaras listas. Dentro, Vivian gritó y pateó a Carl lejos de ella. Con exactamente el mismo pie que, según ella, estaba demasiado herido para caminar. Perfecto. Ryan entró en pánico. Su voz se quebró cuando se volvió hacia Tracy. Tracy. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué acabas de grabar? Tracy sonrió, poniendo sus manos en sus caderas. ¿Qué quieres decir? Solo salimos a dar un paseo al atardecer. Es normal, ¿no? No hicimos nada. Ryan, ahora completamente perdido, se lanzó hacia su teléfono. Déjame ver eso. No puedes grabar a la gente. Tracy lo esquivó sin esfuerzo, agarrando su teléfono como un premio.
Quitadme las manos de encima. Me duelen las rodillas. Si me hacéis daño, os denunciaré por agresión. Una de las otras mujeres intervino. No se preocupen, chicas. Ya lo envié al chat grupal. Quien tenga teléfono, que lo compruebe usted mismo. Ryan se puso blanco como un fantasma. Bórralo. Bórralo ahora, viejo loco. Las ancianas se estallaron en risas. Demasiado tarde. Y justo en ese momento. Carl salió furioso, con expresión furiosa. ¿Qué diablos están haciendo, lunáticos? Tracy ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó. Todos, mirad. Ha llegado el marido infiel. En cuestión de segundos, las ventanas de todo el barrio se abrieron de golpe. Decenas de vecinos curiosos se asomaron. Tracy señaló dramáticamente a Carl, su voz resonó como una sirena de policía. Este es Carl. Y esa es Vivian. Su marido no lleva ni unos meses muerto y ella ya está enredada con un hombre casado. ¿Y adivinen qué? Lo tenemos todo en vídeo. Quien quiera verlo, que venga a echar un vistazo. Cierra la boca. Estás diciendo tonterías. Rugió Carl. Pero Tracy no se dio por vencido. Oh, toqué un punto sensible, ¿eh? ¿Por qué estás tan a la defensiva? Te acabamos de pillar con las manos en la masa. ¿Qué? ¿Ahora ni siquiera podemos hablar de ello? Carl intentó dar un paso adelante, pero no tuvo ninguna oportunidad. Las 7 mujeres se acercaron y lo rodearon como una manada de lobos. Uno de ellos se burló, con la voz cargada de sarcasmo. Damas y caballeros, este es Carl. Y su querida Vivian. Pensaron que podrían salirse con la suya con su pequeño romance, pero olvidaron cerrar las cortinas. Es como si quisieran tener público. Otro intervino, con los ojos fijos en Vivian. Vivian, tu marido acaba de morir de frío y tú ya estás en brazos de otro hombre. Vaya velocidad olímpica. Si tanto te gusta actuar, ¿por qué no hacerlo en la calle? Estaremos encantados de aplaudirte. En realidad, señoras, las vi hace meses. Han estado rondando por aquí durante un tiempo. Un jadeo colectivo. Y luego. Dios mío. ¿Crees que el marido de Vivian murió por el shock de su aventura? Jesús. Son peores de lo que pensaba. El rostro de Carl estaba lívido. Vivian, humillada, parecía a punto de desmayarse. ¿Y yo? Me quedé allí, con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. Todo el fiasco finalmente terminó cuando llegó la policía. Carl parecía un completo desastre, su ropa estaba rota, le faltaba un mechón de cabello y todo su cuerpo estaba desaliñado y humillado. Todo el vecindario había presenciado el espectáculo. A estas alturas, todos en la comunidad hablaban de ello. Me quedé a cierta distancia, observándolo caminar furiosamente, completamente desquiciado. Y por primera vez en años, me sentí satisfecho. Satisfacción pura y sin filtros. Fue glorioso. Cuando llegué a casa, ya era pasada la medianoche. Carl estaba sentado en la sala de estar, con el rostro sombrío como una tormenta inminente. En el momento en que me vio, toda su expresión se deformó de rabia. Perra loca. ¿Esto fue obra tuya? Enfrenté su furia con una sonrisa tranquila y fría. Sí, fui yo. ¿Y qué? Todo su cuerpo temblaba de ira. Eres una mujer venenosa. Golpeó la mesa con el puño y su rugido llenó la habitación. Soy tu marido y te atreves a hacerme esto. Ryan entró detrás de él, luciendo como si hubiera perdido completamente la cabeza. Respiraba con dificultad, tenía las manos en el cabello y los ojos llenos de pura frustración. Mamá. ¿Qué carajo quieres? Su mirada me quemó, llena de decepción y culpa, como si él fuera el que estaba siendo humillado. Pase lo que pase, debiste haberlo mantenido en privado. No se ventilan los trapos sucios en público. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a la gente ahora? ¿Acaso me queda una pizca de dignidad?
Ni siquiera lo miré. En lugar de eso, me volví hacia Carl y lo señalé directamente. ¿Por qué no le haces esa pregunta? Él fue quien se subió encima de Vivian a la vista de todos. Él es quien te deshonró. La cara de Ryan se congeló. Carl, por otro lado, se puso de un peligroso tono rojo y su voz se elevó hasta convertirse en un bramido furioso. Estás loco. Un completo lunático. Señaló con el dedo hacia la puerta y su voz temblaba de rabia. Divorcio. Quiero el divorcio ahora mismo. Sal de mi casa. Toma tus cosas y vete. Ahora mismo. Por primera vez esa noche, sentí una ola de alivio. Finalmente. Había estado esperando este momento. Me preocupaba que Carl prolongara esto, se negara a dejarme ir y me atrapara en esta prisión. Pero, ¿ahora? Él mismo me estaba echando. Perfecto. No dije ni una palabra más. Simplemente me di la vuelta, caminé hacia mi habitación y agarré mi bolso ya empacado. Hacía horas que estaba listo para partir. Me lo colgué del hombro, totalmente preparado para salir de esa casa para siempre. Pero justo cuando llegué a la puerta, Carl me bloqueó el camino. Detente ahí. Sus ojos entrecerrados se clavaron en mi bolso y algo cruel brilló en ellos. Baja eso. Su voz era aguda y llena de malicia. No te llevarás nada. Todo lo que hay en esta casa se compró con mi dinero. Te vas con las manos vacías. Esa frase, esa absoluta audacia. Me reí. En realidad me reí. Fue una risa lenta, fría y deliberada. Luego, sin decir palabra, dejé mi bolso en el suelo. Ryan dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, pensando que me había rendido. Pero entonces. Entré en la cocina. Un segundo después, volví a salir con un cuchillo en la mano. Un cuchillo de cocina largo y brillante. La cara de Ryan se puso blanca como un fantasma. Carl dio un paso atrás instintivamente. Agarré el mango con firmeza, mi mirada aguda y mortal. Escucha atentamente, Carl. Si no me dejas vivir en paz, entonces nos hundiremos juntos. Por un segundo, el tiempo pareció retroceder décadas. Una vez, cuando era joven y estaba desesperada, sostuve un cuchillo exactamente así, enfrentándome a alguien que intentaba hacerme daño a mí y a mi hijo. ¿Y ahora? Me encontraba en mi propia casa, reprochándole esto a mi propia supuesta familia. Ryan entró en pánico y se interpuso entre nosotros con la voz temblorosa. Mamá. Tranquila. Podemos hablar de esto. No hagas ninguna locura. Cálmate. Levanté el cuchillo ligeramente, lo suficiente para que la hoja captara la luz. ¿Todos ustedes pensaron que yo era solo un saco de boxeo? ¿Creías que solo porque pasé toda mi vida soportando, nunca contraatacaría? Incluso una figura de arcilla tiene fuego en su núcleo. Todos me habéis empujado demasiado lejos. Carl finalmente mostró miedo. Dio otro paso atrás, todavía murmurando maldiciones, pero su voz no era tan fuerte como antes. Tú, vieja loca. Entrecerré los ojos. Carl. Mi voz era baja, fría y mortalmente aguda. No tengo ninguna amante a quien acudir. No tengo nada que perder. Entonces, si crees que puedes seguir presionándome, será mejor que empieces a dormir con un ojo abierto. Todo el rostro de Carl se quedó sin color. Su respiración se entrecortó y sus manos se apretaban y aflojaban a sus costados. Intentó actuar con dureza, pero el terror en sus ojos era innegable. Sal. Toma tu maldito bolso y sal. Ryan se quedó allí, aturdido, con expresión ilegible. Pisoteó el suelo con el pie y su frustración se desbordó. Mamá. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? ¿Por qué llevaste las cosas tan lejos? Me giré y mi voz sonó tranquila y firme. Porque todos me empujaron primero. Y con eso, salí por la puerta. Y nunca miré atrás. Después de mi divorcio de Carl, él no perdió tiempo en intentar humillarme.
Al día siguiente, trajo a Vivian a nuestra casa, como si nada hubiera pasado. No solo eso, sino que planearon organizar una gran fiesta, como si estuvieran celebrando una maldita boda. Pero su alegría no duró mucho. A la mañana siguiente, contraté a alguien para que dejara un mensaje especial en su puerta, una bendición muy pública. Y los resultados fueron inmediatos. Vivian vio mi pequeño regalo y gritó tan fuerte que todo el vecindario se giró para ver cómo se desarrollaba la escena. En media hora cancelaron la fiesta. Ni siquiera se atrevieron a salir. Pero, por supuesto, para consolar a su preciosa Vivian, Carl fue y contrató a una criada para asegurarse de que ella nunca tuviera que mover un dedo. Ahora, Vivian se había convertido verdaderamente en la reina de la casa. Pasé el resto del día hablando por teléfono con mis viejos amigos, chismeando y riéndonos. Algunos se sintieron mal por mí y dijeron que era una pena que esos dos sinvergüenzas se salieran con la suya. Tracy, por supuesto, era la más furiosa. Si yo fuera tú, no habría entregado la casa tan fácilmente. Me quedaría allí solo para fastidiarlo por el resto de su miserable vida. Sus palabras me hicieron reír. ¿Quién sufrirá realmente al final? Eso está por verse. Pero honestamente, ¿por qué seguir desperdiciando mi vida en Carl? Tenía mejores cosas que hacer. Luego Tracy envió otro mensaje. Susie, ¿por qué no vienes a vivir a mi antigua casa? Nunca volveré allí, y de todos modos, está vacía. Sabía que sus intenciones eran buenas, pero insistí en pagar el alquiler. Después de un poco de idas y vueltas, finalmente cedió y aceptó una cantidad simbólica, solo para aliviar mi conciencia. Y así como así, dejé atrás el lugar que me había asfixiado durante años. Y empezó de nuevo. La antigua casa de Tracy estaba en un pueblito tranquilo, rodeado de un paisaje impresionante. En mi primer día allí, limpié la casa de arriba a abajo, incluso me tomé el tiempo de cultivar un pequeño trozo de tierra cerca del patio, planeando visitar el mercado al día siguiente para comprar flores y semillas de vegetales. Cuando terminé, me dolía todo el cuerpo. Pero por primera vez, fue un buen tipo de agotamiento. Esa noche dormí mejor que en años. La mañana siguiente. Abrí los ojos, miré al cielo y al instante salí corriendo de la cama. Mierda. Llego tarde. Tengo que despertar a Alex. Llegará tarde a la escuela. Corrí a la cocina, lista para comenzar a preparar el desayuno. Entonces de repente se quedó congelado. Esperar. ¿Dónde estoy? Miré a mi alrededor y lentamente me di cuenta. Oh. Ya no tengo que llevar a Alex a la escuela. Yo era libre. Verdaderamente, completamente, finalmente libre. Durante años, las mañanas habían sido una batalla diaria. Alex se negaba a levantarse. Yo insistía. Arrastraba los pies. Apenas llegamos a la escuela cuando sonó el timbre. ¿Y yo? Ni siquiera tuve un momento para respirar. Siempre exhausto. Siempre apurado. Siempre agotado. Pero, ¿ahora? Podría ir más despacio. Y por alguna razón, esa comprensión me hizo querer llorar. No me llevó mucho tiempo adaptarme a mi nueva vida. Cuidando flores. Cultivando verduras. Disfrutando del sol. Mis días eran pacíficos y tranquilos. Y entonces, llegó Linda. Mi nuevo vecino. Ella tenía más o menos mi edad y, curiosamente, siempre parecía aparecer justo cuando yo estaba cocinando. Un día, ella se acercó actuando como si nada hubiera sucedido y anunció. Susie, no sé cocinar. ¿Te importa si te acompaño a comer? Yo cubriré los gastos de la compra. No me negué. Cocinar para dos no era muy diferente a cocinar para uno. ¿Y la verdad? Fue agradable tener compañía. En poco tiempo nos volvimos inseparables. Linda era atrevida, divertida y completamente sin filtros. Todas las noches, después de cenar, dábamos largos paseos, riéndonos y chismeando como dos viejos alborotadores. La vida era perfecta. Hasta hoy.
Mi teléfono sonó. Ryan. Fruncí el ceño. Vaciló. Luego recogió. Mamá. Su voz estaba ahogada por la emoción, cargada de arrepentimiento. ¿Puedes regresar? Había un temblor en su voz. Como si estuviera a punto de llorar. Hice una pausa. Entonces. Me reí. No me sorprendió ver el nombre de Ryan aparecer en mi teléfono. Tracy ya me había dado el informe completo. Desde que me fui, sus vidas cayeron en un completo caos. Lucía y Ryan peleaban constantemente. ¿Y la causa de sus peleas? El dinero. La hipoteca, los pagos del auto, las costosas lecciones de piano de Alex, todo los estaba asfixiando. Y ahora, además de todo, tenían que cubrir el coste de la apreciada criada de Carl para Vivian. Lucía no aguantó más. Ella sugirió que Vivian comenzara a poner de su parte ya que ahora era la nueva esposa de Carl. ¿Pero Vivian? ¿Una ama de casa? ¿Una cuidadora? Duró exactamente un día. Mientras fregaba el suelo, accidentalmente, se torció el tobillo y tuvo que guardar cama durante 5 días enteros. Carl estaba devastado. Él prácticamente adoraba su cama, atendiéndola de pies y manos. Lucía, al borde del colapso, no se atrevió a arremeter contra Carl, así que se desquitó con la criada. La pobre mujer aguantó unos días antes de que finalmente estallara y saliera furiosa de la casa con su maleta, maldiciendo por todo el camino por la calle. Ustedes son una maldita maldición. Nunca he visto una familia tan tóxica como la suya. La noticia se difundió rápidamente. Pronto, todo el vecindario comenzó a evitar a la familia de Carl como a la plaga. Sin ninguna criada, la responsabilidad de recoger a Alex recayó en Vivian. ¿Pero ella realmente se preocupaba por él? Por supuesto que no. Él no era su nieto. De hecho, ella todavía le guardaba rencor a Lucía. Entonces hizo lo que cualquier madrastra rencorosa haría. Ella usó a Alex para vengarse de Lucía. Ella lo malcrió muchísimo. Un día, ella lo animó a comer 5 muslos de pollo frito y 3 helados de una sola vez. Esa noche, terminó en la sala de emergencias. Acurrucado de dolor, gritando en la cama del hospital, antes de ser llevado rápidamente a cirugía. Lucía, al enterarse de lo sucedido, lo perdí por completo. Ella y Vivian comenzaron a gritar a todo pulmón en el hospital. Ninguno de los dos se echó atrás, gritaban tan fuerte que incluso las enfermeras tenían demasiado miedo para intervenir. Carl, presa del pánico, intentó separarlos. Y en el caos, Vivian lo empujó. Salió volando por las escaleras. Y se rompió su estúpida pierna. Esa noche, su familia feliz se hizo añicos por completo. Carl, ahora atrapado en una silla de ruedas, estaba sentado allí hirviendo de odio, fulminando con la mirada a Vivian. Cuando Tracy me dijo esto anoche, me reí tanto que casi me atraganté con el postre. El karma es una cosa hermosa. ¿Pero Ryan? Ryan no tenía idea de que yo ya lo sabía. Entonces, cuando contesté su llamada, inmediatamente comenzó a contarme una historia dramática y conmovedora. Mamá. Alex está en el hospital. Lo llevaron de urgencia anoche. Acaba de salir de cirugía. Pobre Alex. Es solo un niño pequeño, ¿cómo pudo pasar por algo así? Me quedé en silencio, escuchando. Ryan hizo una pausa. Al darse cuenta de que no reaccionaba, rápidamente cambió de táctica. Mamá, ¿puedes volver? Por favor, solo por Alex. Aunque tú y papá estén divorciados, siempre serás la abuela de Alex. Te ha estado llamando mientras dormía. Mamá, te necesitamos. Por favor, vuelve a casa. Mientras escuchaba, fruncí el ceño. Ryan estaba tan lleno de mierda que apenas podía soportarlo. ¿Desde cuándo me necesita? No se trataba de Alex. Se trataba de que necesitaban nuevamente una niñera gratis. Las mismas viejas tácticas. Los mismos viejos trucos. Me enojé.
¿En serio crees que soy tan estúpido? ¿Me extrañas? ¿Me necesitas? No me hagas reír. Se te acabaron las personas a las que explotar. Ustedes fueron quienes invitaron a Vivian a su casa. Ahora están pagando el precio. No esperabas que fuera así, ¿verdad? Qué lástima. Este es tu desastre, límpialo tú. ¿Y Carl? ¿Solo está en silla de ruedas? Maldita sea, qué vergüenza. Debería haberse roto el cuello. La próxima vez que realmente caiga muerto, llámame. Con mucho gusto volveré para asistir a su funeral. Adiós. Luego, sin dudarlo, colgué. Colgué el teléfono y dejé escapar un largo suspiro, como si finalmente me hubiera quitado una montaña de peso de encima. Linda había estado observando todo el tiempo. Ahora, se inclinó hacia atrás, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Tenía miedo de que te ablandaras con él, admitió. Estuve a punto de quitarte el teléfono y maldecirlo yo misma. Me reí entre dientes y sacudí la cabeza. Relájate. Todavía no me he vuelto loco. Linda dejó escapar un pequeño suspiro y su expresión cambió a algo más, distante. Nunca me preguntaste por qué vine aquí sola, dijo. Pero supongo que ya lo habrás descubierto, ¿no? Ella sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Asentí. Pasaste por algo como yo, ¿no? Linda vaciló y luego negó con la cabeza. Sí y no. Ahora que tenía una oportunidad, lentamente comenzó a contar su historia. Linda era oriunda de un pueblo costero de Maine, un lugar conocido por sus mariscos frescos y la langosta. ¿Pero su marido? No era un pescador trabajador. Siempre se llamó a sí mismo pescador, se burló. Pero si contara cuántas veces se adentra en el mar en un año, ni siquiera necesitaría ambas manos. Eran muy pobres. No tuvo más remedio que irse de la ciudad y trabajar en ella, donde se esforzó durante años para ahorrar suficiente dinero. Al final, ganó más que su marido. ¿Pero lo apreció? ¿Le dio las gracias? No. En cambio, él estaba resentido con ella. Dijo, ¿qué clase de hombre deja que su esposa mantenga a la familia? Es humillante. Pero, ¿se preguntó alguna vez por qué se negó a conseguir un trabajo de verdad? Aún así, ella persistió. Pagó los estudios de su hijo, pagó su boda e incluso ayudó a criar a sus hijos. Pensó que, por fin, tal vez podría descansar. Entonces ella se enteró. Su supuesta mejor amiga llevaba años durmiendo con su marido. ¿Y la peor parte? Toda su familia lo sabía. Incluso su hijo. Cuando la verdad salió a la luz, pensó que, al menos, su hijo la apoyaría. Ella estaba equivocada. Al igual que Ryan se puso del lado de Carl, su hijo se puso del lado de su padre. Siempre estabas trabajando, le dijo. Nunca estabas cerca. Ve que era la que realmente nos cuidaba. Linda se había desplomado por el shock y la angustia, tan enferma que estuvo hospitalizada durante 2 meses. Cuando finalmente se recuperó, no lo dudó. Ella tomó su parte del dinero y se fue. Y así fue como terminé aquí, finalizó con una risa sin humor. Entonces ella me miró, había algo amargo pero decidido en sus ojos. ¿Sabes qué, Susie?, dijo, ahora con voz más tranquila. Trabajé toda mi maldita vida para mantenerlos. ¿Y al final qué obtuve? Le compré una casa a mi hijo y pagué por sus hijos. Y, sin embargo, ¿todavía me culpa por no estar presente lo suficiente? Ella rió fríamente. Cuando trabajaba, era negligente. Cuando no trabajaba, era inútil. Ella exhaló, sacudiendo la cabeza. A veces pienso, que no importa lo que hagamos, siempre estamos equivocados. Me acerqué y le apreté el hombro suavemente. No. El problema no somos nosotros. Son ellos. Si la familia se rompe, entonces construimos una nueva. Le sonreí y mi voz era cálida. Míranos. Vivimos juntos, nos cuidamos unos a otros y somos más felices que nunca.
¿No es así como debería sentirse una verdadera familia? Linda parpadeó, aturdida por un momento. Entonces su expresión se iluminó. Tienes razón. Deberíamos vivir para nosotros mismos. Entonces, de repente, sus ojos se iluminaron de emoción. Pero, ¿sabes qué, Susie? Ya hemos descansado bastante. Es hora de empezar a ganar dinero. Fruncí el ceño, sorprendido. ¿Dinero? Linda asintió con firmeza. Eres increíble cocinando. ¿Por qué no creamos un canal de cocina? Grabaremos tus recetas y las publicaremos en línea. Dudé, sintiéndome inseguro. ¿La gente paga por eso? Claro que sí. No te preocupes, ya lo he investigado. Tu cocina, yo me encargo del resto. Ella me dio una palmadita en el hombro, sonriendo. Tengo un muy buen presentimiento sobre esto. Y así como así, nos lanzamos de cabeza. Linda era una fuerza de la naturaleza. En cuanto decidía algo, actuaba con rapidez. Yo, por el contrario, no sabía nada sobre ese tipo de trabajo. Así que simplemente la escuché, seguí su ejemplo y hice lo que me indicó. Durante un mes trabajamos sin parar. Y luego ocurrió. Nuestros vídeos empezaron a ganar popularidad. A la gente le encantaban. Y luego llegó nuestro primer patrocinio pagado. Cuando Linda me entregó mi primera parte de los ingresos por publicidad, miré el dinero en mis manos y sentí una oleada de emociones. Orgullo. Emoción. Confianza. Me pasé toda la vida creyendo que no podría ganarme la vida por mi cuenta. Pero, ¿ahora? Acababa de ganar mi propio dinero. Seguimos así, publicamos más vídeos, ampliamos nuestra audiencia y observamos cómo nuestros números aumentaban. Linda estaba emocionada. ¿Y yo? Por primera vez me sentí realmente imparable. Tenía un presentimiento. Los mejores días de mi vida apenas comenzaban. Justo cuando la vida finalmente estaba adquiriendo un hermoso ritmo, Ryan apareció en mi puerta. Cayó de rodillas, sollozando como un niño, con el rostro pálido y demacrado, tratando desesperadamente de jugar la carta de la simpatía. Mamá. Te extraño tanto. Desde que te fuiste, toda la familia se desmoronó. Estoy agotada. Perdí mi trabajo. Lucía y yo peleamos todos los días. Y ahora está amenazando con divorciarse de mí. Dijo que si no regresaba, me dejaría y se llevaría a Alex con ella. Mamá, no tengo otro lugar a donde ir. Siempre me has querido más que a nadie, ¿verdad? ¿Verdad? Luego vino la broma más grande de todas. Incluso papá. Dijo que si regresabas a casa, abandonaría a Vivian en el acto y se volvería a casar contigo. Mamá, todos te estamos esperando. No pude evitarlo. Me reí. Qué acción tan patética y desesperada. Tracy ya me lo había contado todo. Su casa era un desastre. Vivian no soportaba el mal carácter y las maneras controladoras de Carl y le pedía el divorcio. Pero Carl. Él no la dejaría ir. Él la maldijo, la golpeó, la obligó a cuidarlo, exigiéndole que lo bañara y lo alimentara, tal como ella una vez me exigió a mí. ¿Ahora? No eran más que dos prisioneros, atrapados en una guerra sin fin. Sus gritos sacudieron todo el edificio de apartamentos. Fue glorioso. Absolutamente glorioso. Ya terminé de perder el aliento con Ryan. Me di la vuelta, entré en la cocina y salí con un cuchillo de carnicero en la mano. Lo hice girar en mi mano, con voz helada. Sal de aquí, maldita sea. Ryan se quedó congelado. Había visto así antes. Pero, ¿ahora? Ahora yo era una mujer que ya no tenía nada que temer. Y gracias a nuestros vídeos de cocina, perfeccioné mis habilidades con el cuchillo. El rostro de Ryan se puso pálido. Pero aún así, se negó a dar marcha atrás. No me voy. Insistió cada vez más audaz. Perdí mi trabajo. La hipoteca está vencida.
Si no pago el mes que viene, el banco se quedará con nuestra casa. Tienes dos opciones, volver conmigo o darme dinero. ¿Por qué no me voy sin algo? Entrecerré los ojos. Por un momento me quedé mirándolo. Entonces, con un movimiento brusco de mi muñeca, tiré el cuchillo. Se estrelló contra el marco de madera de la puerta, a centímetros de su oreja. Ryan dejó escapar un grito ahogado y retrocedió a trompicones. ¿Aún no te vas? Pregunté lentamente, con mi voz peligrosamente tranquila. Ryan sacudió la cabeza frenéticamente. Me voy. Me voy. Solo cálmate. Y entonces, como una rata que huye del fuego, salió corriendo. Ni siquiera me atreví a mirar atrás. Pero el bastardo aún no había terminado. Según Linda, había alquilado un motel barato en la ciudad, decidido a esperarme. Él no se daba por vencido. Y no fue el único. ¿Y el hijo de Linda? La misma historia. Él había gastado todo su dinero y había regresado arrastrándose hacia ella para pedirle más. Nos miramos fijamente el uno al otro, ambos sintiéndonos disgustados. Entonces Linda suspiró y sacudió la cabeza. Susie, no podemos escondernos para siempre. Fruncí el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? Los labios de Linda se curvaron en una sonrisa traviesa. Simple. Desaparecemos. A la mañana siguiente, antes del amanecer, cogimos nuestras maletas, nos dirigimos al aeropuerto y desaparecimos. ¿Nuestra primera parada? California. Teníamos suficiente dinero. Ya no teníamos que trabajar más que para sobrevivir. A partir de ahora vivíamos para nosotros mismos. Ryan, Carl, dejad que se pudran. Durante los siguientes años viajamos por todo Estados Unidos. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta la enorme belleza del Gran Cañón, desde los géiseres de Yellowstone hasta las playas prístinas de Hawái. ¿Y nuestros vídeos? Ellos evolucionaron. Ya no solo se cocina. Ahora, capturamos la belleza de nuestros viajes, la riqueza de diferentes culturas, la alegría de la verdadera libertad. No teníamos planes fijos. Fuimos a donde quisimos. Filmamos lo que quisimos. Cuando nos cansamos, tomamos un descanso. La vida finalmente era nuestra. ¿Y la mejor parte? No estábamos solos. Nuestros vídeos inspiraron a miles de personas. Los correos electrónicos llegaron a raudales. Finalmente dejé a mi marido tóxico por ti. Por primera vez en años, me siento viva. Pensé que mi vida ya estaba escrita en piedra a los 60 años. Me demostraste que nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias. Me enseñaste a amarme a mí mismo. Al leer sus palabras, sonreí. Mirando hacia atrás, mi antigua vida parecía una pesadilla lejana. Una vez creí que a los 60 años una mujer debía quedarse en casa, servir a su familia y aceptar tranquilamente su destino. Pero, ¿ahora? Ahora, lo sabía mejor. Porque mientras tengas el coraje de alejarte, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.